Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Romina Hurtado y esto es Sala QSP, su canal de medicina. En el video de hoy vamos a aprender luxación congénita de cadera o displasia de cadera. Vamos a aprender a diagnosticar en una placa radiográfica esta patología. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. La luxación congénita de cadera o displasia de cadera es una alteración de la articulación coxofemoral o una alteración que va a suceder entre el acetábulo y la cabeza femoral. Es en esta zona donde se produce esta patología. Tiene que ser diagnosticada lo más rápido y precozmente posible, de preferencia en recién nacidos, porque el tratamiento va a ser menos complicado. Vamos a poder tratar solamente utilizando un arnés en aquellos niños menores de 1 año, 18 meses a los que se les vaya a detectar esta patología. Si esta patología se detecta después del 1 año, después de los 18 meses, el tratamiento es un poquito más complicado y se necesita una cirugía para poder corregir esta luxación. Acá tengo una cintura pélvica madura donde podemos ver que los huesos están osificados, completamente articulados, pero vamos a hacer un recuerdo anatómico antes de ver la placa radiográfica porque creo que es importante reconocer las partes que componen la cintura pélvica para poder hacer un mejor estudio de la luxación congénita de cadera. La cintura pélvica está compuesta por 3 huesos que son el sacro, el coxis y los huesos coxales. Vamos a hacer énfasis en los huesos coxales, ya que es a este nivel donde se produce la patología. Un hueso coxal está formado por la fusión de 3 huesos, que son el ilion, el isquion y el pubis. El isquion y el pubis forman el agujero obturador. Y lo más importante de un hueso coxal es el acetábulo, que es la carilla donde se va a articular la cabeza del fémur. A este nivel es donde se produce la patología. Ahora sí podemos pasar a una placa radiográfica. Esta es una placa radiográfica de pelvis de un recién nacido, es una placa normal, no hay patología. Y posteriormente a esto vamos a ver una con patología para que podamos aplicar lo que vamos a aprender en esta diapositiva. Bien, ahora vamos a reconocer las estructuras en esta placa radiográfica. Acá tenemos a los ilion, tenemos al isquion y al pubis y tenemos a los fémurs. En esta zona, en algunas placas radiográficas va a ser visible los núcleos de osificación de la cabeza femoral. Si los núcleos de osificación de la cabeza femoral están ausentes en la placa radiográfica, se deben simplemente a una inmadurez ósea. Para poder diagnosticar la luxación congénita de cadera, vamos a trazar 2 líneas verticales en el borde externo o lateral del acetábulo. Este es el acetábulo. Y en su borde externo es donde vamos a trazar 2 líneas verticales. Estas líneas son las líneas de Perkins. Y vamos a trazar una línea horizontal en el borde superior del cartílago triirradiado, que es esta zona que tenemos acá. Entonces, trazamos una línea horizontal, tenemos las líneas de Perkins, que son las líneas verticales, y la línea de Halhenreiner, que va a ser la línea horizontal. Con las líneas de Perkins y la línea de Halhenreiner ya podemos diagnosticar la displasia de cadera o luxación congénita de cadera porque los núcleos de osificación se tienen que encontrar en el cuadrante inferior y medial, en el cuadrante inferomedial. Pero para estar más seguros vamos a medir el índice acetabular o ángulo de Coleman. Para obtenerlo trazamos una línea entre el techo acetabular, que es esta zona, y la línea de Halhenreiner. Esto nos va a dar un ángulo que se conoce como el ángulo acetabular, ángulo de Coleman o índice acetabular. El índice acetabular, este ángulo tiene que ser menor a 30 grados. Se considera normal cuando es menor a 30 grados. Se considera dudoso entre 30 y 40 grados y se considera patológico por encima de los 40 grados. Algunas bibliografías manejan que por encima de los 30 grados ya se considera patológico. Pero esto depende de la bibliografía que estás utilizando, de los datos que te da tu maestro. Sin embargo, es aconsejable para el paciente que sea inferior a 30 grados en pacientes menores a 3 meses. También vamos a trazar 2 arcos que nos van a ayudar a ver la relación de la cabeza femoral con el acetábulo, que se conocen como la línea de Shenton o arco de Shenton, que lo vamos a obtener trazando un arco desde el borde medial superior del fémur, desde la metáfisis. Recuerden que la cabeza del fémur forma la epífisis. Entonces marcamos este arco desde la metáfisis del fémur, el borde medial superior o borde interno superior del fémur,
con el agujero obturador que está formado por el isquion y el pubis. Y como pueden observar, se forma un arco casi perfecto. O sea, sí hay una cierta variación entre el lado derecho con el lado izquierdo, pero es mínima. En ambos lados sí se forma el arco de Shenton. Bien. ¿Cuáles son los parámetros normales del índice o el ángulo acetabular? En los recién nacidos, para el sexo femenino es 28 grados y para el sexo masculino 26 grados. A los 6 meses, para el sexo femenino 23 grados, para el sexo masculino 20 grados. A los 12 meses, para el sexo femenino 21 grados y para el sexo masculino 19.8 grados. Ahora vamos a ver una placa radiográfica con patología donde vamos a poder ver cómo el ángulo acetabular va a haber una variación del ángulo acetabular. Vamos a ver que el arco de Shenton también va a sufrir modificaciones cuando hay patología y vamos a poder aplicar lo que aprendimos en esta diapositiva. Bien, acá tenemos una placa radiográfica de una paciente del sexo femenino de 1 año. Trazamos 2 líneas verticales en el borde externo del acetábulo, que son las líneas de Perkins. Trazamos una línea horizontal en el borde superior del cartílago trirradiado. Con estas líneas, con la línea de Perkins y la línea de Halgenreiner, podemos observar que el núcleo de osificación del lado derecho se encuentra desplazado hacia el cuadrante inferior externo y un poco hacia el cuadrante superior. Recuerden que lo normal es que este núcleo esté en el cuadrante inferomedial, inferior y medial. Acá ya hay una ligera luxación. Y en el lado izquierdo podemos ver que hay ausencia del núcleo de osificación de la cabeza del fémur y una migración del fémur hacia el cuadrante externo, superior e inferior. Ahora vamos a marcar el índice acetabular para ver cuántos grados nos da cada lado de la cadera. Y marcamos una línea entre la línea de Halgenreiner y el techo acetabular que nos va a dar un ángulo. En el lado derecho nos va a dar 26 grados y en el lado izquierdo nos da 52 grados. ¿Cómo sacamos estos ángulos? Utilizando un transportador. Bien, entonces podemos ver que el ángulo acetabular o índice acetabular del lado izquierdo es 52 grados. Supera por mucho los 30 grados, así que hay displasia de cadera severa en el lado izquierdo. Pero ¿qué pasa en el lado derecho? Tenemos 26 grados. Muchos me dirán que es un valor normal, pero recuerden que nuestra paciente tiene 1 año y para los pacientes de 12 meses en el sexo femenino el ángulo normal es de 21 grados. Ahora vamos a marcar el arco de Shenton para ver la relación de la cabeza femoral con el acetábulo y podemos ver que en el lado derecho sí se forma el arco de Shenton, pero con una ligera deformación. ¿Qué pasa si queremos trazar el arco de Shenton en el lado izquierdo? Va a ser imposible marcar el arco de Shenton por la migración que tiene el fémur. Antes de finalizar el video, algo muy importante que tienen que saber es que si es que tuviéramos una placa de un recién nacido y tuviéramos un ángulo de 28 grados en el lado derecho y de 20 grados en el lado izquierdo, pese a que se encuentra entre los parámetros normales, se considera luxación congénita de cadera. Sí hay una luxación congénita de cadera. Y la pregunta es ¿por qué? Porque si existe una diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo mayor a 5 grados, se considera luxación congénita de cadera. A pesar de que esté entre los parámetros normales, esta placa radiográfica, una placa AP de pelvis, se complementa con una proyección de Lowenstein, que es una placa radiográfica que se toma con las piernas del paciente en forma de ranita, que también nos va a permitir visualizar la patología. Y ese fue el video del día de hoy, espero les haya gustado. Si te gustó, por favor dale like y compártelo con aquellas personitas a las que creas que les pueda ser útil. Te voy a dejar mis redes sociales acá abajo en la cajita de información. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos y nos vemos hasta la próxima. Bye.